Feliz día para todos. Me hace muy feliz compartir con ustedes esta investigación sobre epistemología de la espiritualidad que a continuación voy a compartir con ustedes, aquí compartiendo pantalla, y que tiene como objetivos principales presentar una visión conceptual de la espiritualidad basándonos en diversas posiciones teóricas y filosóficas, tanto occidentales como orientales, y elaborar una propuesta epistemológica que permita el estudio de la espiritualidad a partir del descubrimiento y la transformación del ser interno hacia niveles más elevados de conciencia. Los autores con los cuales he trabajado para desarrollar esta investigación para la fundamentación teórico-discursiva han sido Wilber, Jung, Sánchez, Sri Bhagavan, la filosofía Vedanta, Upanishads y el budismo Zen. Y para la fundamentación ontológica y epistemológica, Posada, Hurtado y Toro, Padrón, Pérez Serrano y Guba y Lincoln. Bien, en, el, en la parte para comenzar con la investigación, eh, ahí salió ya de una vez cómo nuestra sociedad, cada vez en mayor medida, existen datos de la Organización Mundial de la Salud y de muchas otras entidades que demuestran el creciente problema en cuanto a vacío existencial, a falta de sentido y propósito en la vida, sensaciones de aislamiento de nuestros semejantes, a una desconexión con lo que sucede en nuestro interior, en cuanto a nuestros sentimientos, nuestras cargas, nuestras heridas, nuestras historias y el ritmo acelerado de la vida. Todo esto está creando dentro del ser humano, sobre todo en el último siglo y la segunda mitad del último siglo ha sido más pronunciado porque los procesos de vida están cada día más acelerados, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 decía que para el año 2016 habían en 800.000 suicidios a nivel de todo el planeta. Por supuesto que esos datos hoy en día se han incrementado. Recordemos que atravesamos una época oscura con la pandemia y también hay evidencia, hay data como la ansiedad y la depresión son dos males que en nuestra sociedad van en aumento, desafortunadamente, así como el consumo de drogas lícitas e ilícitas. Bueno, eso hay evidencia, hay data con respecto a eso. Y la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿qué puede aportar la academia? ¿Qué puede aportar la academia para ayudar a minimizar, reducir y, si es posible, eliminar dentro de nuestra realidad esto que está ocurriendo a nivel mundial? La academia tiene algo que dar, tiene incluso am, algo que ofrecer, tiene ya algo trabajado, tiene desarrollado herramientas para el conocimiento, tiene la metódica, tiene la capacidad de organizar hallazgos, o sea, tiene herramientas para esto, tiene herramientas para realmente ir, como dicen en inglés, digging, para ir cavando dentro de la realidad hasta encontrar las causas y erradicarlas. Tiene también la cualidad de la aplicabilidad de esos hallazgos, replicar esos hallazgos.
tiene la, existen las líneas de investigación donde realmente se puede hacer una búsqueda y se puede hacer un seguimiento de todo lo que vamos descubriendo. Y, y eso nos genera un conocimiento que puede ser perfectamente aplicable, difundible y puede generar una verdadera transformación en la sociedad. Ahora, la pregunta es si la academia puede responder estas interrogantes. Una de ellas es cómo abordar el conocimiento de mí mismo para poder vivir en armonía interna y con todo lo que me rodea. Porque todo, todo lo que está ocurriendo a nivel mundial está ocurriendo dentro de cada ser. ¿M? Está ocurriendo en mayor o menor medida en cada uno de nosotros. No todos sufrimos de una depresión constante, pero todos hemos tenido momentos. Por decir, se me ocurrió depresión, pero puede ser tantas cosas, tantos factores externos que nos detonan historias y heridas que necesitamos abordar, porque es la única manera. No se puede, no se puede resolver un problema sin ir a la raíz, ¿verdad? Entonces, la academia puede ayudar a ese conocimiento de mí mismo, de manera que yo pueda, desde el interior de mi ser, pueda empoderarme y llegar a esa armonía, ¿m? En términos, en términos de descubrir esas historias, esas cargas emocionales, esas percepciones que tengo, esos condicionamientos que me limitan, que me hacen sufrir, porque cuando uno tiene una percepción o un condicionamiento limitante, eh, ah, empezamos a crear juicios y los juicios nos dividen, nos hacen crear imágenes del otro o de la realidad, que son a la larga son imágenes, no son la realidad. ¿Puede la academia ayudarnos a desarrollar el amor y la aceptación sin juicio hacia mí o hacia quienes me rodean? ¿Puede la academia ayudarme a experimentar lo que se siente vivir con coherencia, con integridad, con vulnerabilidad? ¿Puede la academia ayudarme a ser capaz de vivir sin el constante parloteo de la mente? ¿Tiene la academia herramientas para ayudarme a eso? ¿Puede la academia ayudarme a hacerme uno con lo que me hace feliz? Ayudarme a ver lo que vine a hacer. ¿Tiene la herramienta? ¿Tiene la academia esas herramientas? ¿O se pueden desarrollar a través de la academia? ¿Puede la academia ayudarme a expandir mi estado de conciencia del yo hacia el nosotros? Ese estado en el que creo que estoy aislado del mundo, que nadie me entiende, a comprender que somos un todo, que no, que mis límites em, físicos no son los verdaderos límites, que estamos conectados, que somos uno. ¿Puede la academia hacernos perder el tabú sobre la experiencia mística, por ejemplo? Sobre la iluminación del ser humano. ¿M? ¿Puede ella ayudarme a tener esa experiencia que han tenido tantos seres en el planeta y que los ha transformado y que esos seres a su vez han transformado a otros? O sea, puede la academia ayudarnos a crear un mundo mejor, comenzando desde adentro. ¿Qué es espiritualidad? La espiritualidad, bueno, la palabra espiritualidad, si la dividimos, tiene un sufijo, dad, que significa cualidad, y tiene la palabra espiritual, que viene de espíritu, que viene del latín, del verbo spirare, spirare.
es expirar, respirar, es un hálito, es un soplo que es el que nos da vida. El espíritu, desde el latín, es ese soplo que nos da la vida. En China, en el budismo Zen, lo llaman Shen, que es el soplo del cual se apoya el chi. El chi es la energía vital, pero una cosa es la energía vital y otra cosa es ese soplo, que es la vida misma, que es el Shen, ¿no? En la India, el hinduismo divide al Atman y al Brahman. El Atman es esa esencia, esa chispa divina que está dentro de nosotros y que está compuesta de la misma esencia del Brahman. El Brahman es el universo, la conciencia universal, todo lo que es. En el hinduismo no existe separación entre esa chispa divina interior y todo lo que es, esa gran conciencia universal. Entonces la espiritualidad tiene que ver con ese soplo, con esa chispa, con eso que nos da identidad, no solamente como persona, sino que nos da la vida de la cual se apoya, de la cual se apoya la energía vital. Sin ello, no somos. La espiritualidad entonces es esa cualidad trascendente del ser que se revela paulatinamente a sí misma en la medida en que nos hacemos más conscientes de nuestro mundo interno. Porque al parecer esa espiritualidad que tenemos dentro, ¿m? Parece ser esa chispa divina. Cuando uno le preguntan a alguien, pero tú tienes una chispa divina, pero ¿dónde? ¿Dónde? Precisamente necesitamos descubrirla, necesitamos hacernos conscientes de que ella está allí. Y hacernos consciente, la mejor manera de hacerse consciente es experimentándola, viviéndola. Eso nos va a permitir revelar. Es un dinamismo. Aquí, Galeana es un grupo de, Galeana es una de las personas que trabaja en una clínica de cuidados paliativos en España. Y ellos hicieron también esta definición de espiritualidad a la cual yo me sumo, ¿no? Espiritualidad es el dinamismo de búsqueda personal en tres direcciones. Hacia el interior de uno mismo en búsqueda de sentido, hacia el entorno en búsqueda de conexión y hacia el más allá en búsqueda de trascendencia. Entonces hay una direccionalidad dentro, entorno y más allá de. Y todo eso es espiritualidad. Y es una búsqueda. No es algo que se nos va a dar así de la noche a la mañana. O sea, hay un primer paso que necesitamos dar. ¿Mm? Eh, Cuando estamos hablando entonces de esa búsqueda, significa el hacernos conscientes, porque al descubrir nos vamos haciendo conscientes. Ahora, ¿qué es conciencia? ¿A qué nos referimos con conciencia? Desde el latín, conscientia, conscientia, es el conocimiento compartido, algo que tiene, de lo cual tú tienes conocimiento. En este caso, un conocimiento de sí mismo y del entorno. En la India, la palabra conciencia es chit, es una de las tres palabras Sat Chit Ananda con las cuales se define a lo divino. Sat, que es existencia, Chit es conciencia y Ananda, que es gozo. Para la India, todo ser humano en realidad existe, es consciente y es gozo. El estado natural del ser humano es el gozo, es el amor, la alegría. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, ¿cómo hacernos conscientes? La conciencia, el hacerse conscientes de que somos eso.
La conciencia entonces es esa experiencia de percatación del mundo interno del ser humano en su interacción con el mundo que lo rodea. Ella abarca niveles y estados que permiten finalmente aflorar el ser trascendente que somos en unidad con todo lo que es. Nosotros nos hacemos conscientes de nuestro mundo interno porque nos los va mostrando el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea nos va detonando, nos va indicando, nos va dando indicios de lo que hay dentro de nosotros. El mundo que nos rodea nos refleja. Una persona que me dijo algo que me desagrada, me está diciendo que hay algo dentro de mí que necesito mirar, porque el desagrado lo tengo dentro. ¿M? Entonces hay algo que necesito trabajar dentro de mí. Eso es hacerse consciente, es esa experiencia de percatación. Y ella abarca niveles y estados. Para el estudio ontológico y epistemológico de la espiritualidad, este proceso de hacernos conscientes, de percatarnos, significa comprensión y transformación del ser en un enfoque introspectivo, vivencial y comprensivo de integración. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me hago consciente y comprendo quién soy, eso me transforma. Ya estoy en otro nivel, ya estoy en otro nivel de percatación. Y eso se aborda dentro de un enfoque introspectivo, vivencial, porque necesito vivenciar lo que estoy percatando, necesito reexperimentar. Y eso me permite comprender e integrar y elevar mi nivel de conciencia. La conciencia tiene estados. Pradep habla del inconsciente, Carruthers también y Jung. En el inconsciente es donde elaboramos la percepción y la imagen de lo que creemos que somos y del mundo que nos rodea. Está la conciencia del darse cuenta, percatación o awareness, es el darme cuenta, wow, esta persona me acaba de molestar, esta persona me acaba de hacerme sentir incómoda, o esta persona me acaba de alegrar el día. ¿Qué es lo que tengo adentro que es tan bueno, no? Está la conciencia del ver lo que hay, ¿m? De ir más allá, de pensar y reconocer que tengo algo allí y verlo sin resistencia. Está la conciencia testigo, que es mucho más desapegada al ver lo que hay, donde hay un observador, testigo de los fenómenos y de los pensamientos. Y ese observador interpreta sin filtro, sin identificarse y sin conflicto lo que está ocurriendo y lo que hay dentro de mí. Entonces vamos desde un inconsciente donde no tengo ni idea de lo que está ocurriendo dentro de mí, hasta una conciencia testigo y al final llegar a la conciencia pura, que es la conciencia misma, la conciencia sin filtros, experimentando de manera directa todo lo que es, sin un yo, sin un filtro yo como intermediario. Esta es la conciencia a la que se llega en estados de iluminación, donde el yo se diluye, el yo se, ya no hay esa identificación con el yo, sino con todo lo que es. Y todo lo que es se experimenta a sí mismo. En el estado inconsciente, nosotros estamos, dice Pradep, el 95% de nuestro ser es inconsciente. Es donde se acumulan todos nuestros programas, todas nuestras heridas, y nosotros somos como programas que corren, ¿m? Como programas de computadora. Y apenas un 5% tenemos esta conciencia. Muchas veces llegamos solamente a esta conciencia del darnos cuenta, oye,
me molesta lo que me acaban de decir, oye, me agrada esto que acaba de ocurrir. A llegar a estos estados de conciencia, esto es un camino espiritual, ¿no? La conciencia también tiene niveles, tiene estados y tiene niveles. Niveles, estamos hablando, ¿no? Niveles que nos van ascendiendo. Hawkins, en el 2012, hizo una pequeña escala que comienza con los niveles más bajos de conciencia, que es el nivel de la vergüenza, el nivel de la culpa, de la apatía, del sufrimiento, del miedo, del deseo, de la ira, del orgullo. Cuando ya saltamos a este nivel, coraje, asumimos y vamos elevando nuestro nivel de conciencia, nos vamos haciendo, asumimos con responsabilidad nuestra vida, nos volvemos neutrales, ¿no? No parcializados, es yo tengo la razón, el otro no la tiene. Llegamos a tener voluntad, aceptación del otro. La razón tiene otro nivel también, el amor, la alegría, la paz y finalmente la iluminación. Son niveles de conciencia a los cuales el humano puede acceder, porque nosotros los seres humanos somos los que tenemos esa capacidad. Tenemos esa capacidad de hacernos conscientes de lo que hay dentro de nosotros. Barrett, en el 2006, habla de que la transformación colectiva ocurre a partir de la transformación personal. Hay un refrán que dice que un solo palo no hace montañas, ¿verdad? Pero una persona que logra transformarse, liberarse de las cargas, hacerse consciente y liberarse de sus cargas, es una persona que no está transfiriendo eso al colectivo. Y al no transferirlo al colectivo, está liberando al colectivo. ¿Mm? Desde el yo hacia el nosotros. De eso se trata. El yo que está en servicio, porque no puede vivir con desigualdad. Un yo que comienza a darse cuenta de que es posible vivir desde el amor, vivir desde el compartir, vivir desde el dar. El servicio entonces, desde la plenitud del ser, es la forma más elevada de existencia, de acuerdo con Barrett. ¿Ok? Y comparto esto, ¿no? Ahora, con respecto a la epistemología de la espiritualidad, no queda duda de que espiritualidad es ontológicamente algo subjetivo. Pero si bien es algo ontológicamente subjetivo, su abordaje epistemológico puede perfectamente ser objetivo. ¿Ok? Para Posada, esto se logra cuando el conocimiento que se obtiene a partir de su estudio es sistemático y es independiente de las actitudes, de los deseos y de las motivaciones que tenga el investigador. Si nosotros logramos un estudio de esta manera, ese va a ser un conocimiento obtenido perfectamente objetivo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo. Este es un juicio epistémicamente objetivo. El servicio social desinteresado a una comunidad X, la comunidad X es un hecho social ontológicamente subjetivo. El servicio social desinteresado, eso es subjetivo. Pero cuando yo digo que ha generado cambios concretos y observables en el nivel de conciencia de los involucrados, y a continuación se describen uno a uno los mismos, ahí estoy haciendo un juicio epistémicamente objetivo, porque hay cambios concretos. En cambio, un juicio epistémicamente subjetivo sería: el servicio desinteresado es la mejor herramienta para elevar el nivel de conciencia de una comunidad. Ahí simplemente estoy emitiendo un juicio totalmente subjetivo. Pongo este ejemplo para recalcar que cualquier proceso que nosotros hagamos epistemológicamente
objetivo puede generar conocimiento científico. ¿Ok? Bien. El último, por supuesto, no es útil para generar conocimiento válido o para profundizar en su estudio. Bien, ¿cuáles serían los principales elementos entonces de ese paradigma epistemológico espiritual? El abordaje epistemológico espiritual puede ser perfectamente objetivo, aun siendo ontológicamente subjetivo, por cuanto los ejercicios que se deriven de la investigación parten de hechos contrastables y verificables en un contexto fenomenológico, introspectivo, experiencial y comprensivo. ¿Ok? En el paradigma epistemológico espiritual, entonces, el conocimiento es válido en tanto evidencie transformación interna y externa del sujeto, incluyendo el investigador. ¿Qué ocurre? Cuando hay evidencia de una transformación interna y externa, estamos hablando de conocimiento objetivo. No estamos hablando de subjetividad. Hay una transformación, es evidente. E incluso en el paradigma epistemológico espiritual, el investigador también se transforma, porque estamos hablando de un proceso en el cual todos estamos involucrados, porque lo espiritual no puede ser divisible. ¿Ok? El investigador es también objeto de investigación. Los principales elementos del paradigma epistemológico espiritual sería que la transformación tiene que abarcar esos procesos de discernimiento, realización aquí significa darme cuenta, integridad, florecimiento de corazón, compasión, coherencia expresada en acción que evidencia esa transformación. Entonces, estamos hablando de procesos internos que se evidencian en forma de transformación en el ser humano. Y el observador o investigador se incluye dentro de lo investigado. ¿Por qué? Para desarrollar la práctica consciente del autoconocimiento y evolucionar hacia estados y niveles superiores de conciencia. Dentro del paradigma epistemológico espiritual, el observador no puede estar separado. No puede, como lo dije antes, porque somos uno, ¿verdad? Los principales elementos del paradigma epistemológico espiritual serían, por ejemplo, los criterios de calidad, serían coherencia interna y externa en los procesos que evidencien integridad, comprensión y transformación individual y grupal. Esos procesos tienen que existir, tiene que evidenciarse la coherencia interna y externa de esos procesos. El factor cognitivo predominante va a ser la observación consciente de todas las percepciones y procesos internos y externos. ¿Mm? Y aquí tenemos, desde el punto de vista ontológico, un cuadro de los distintos paradigmas. Yo hice aquí un cuadro comparando algunos de los paradigmas epistemológicos, como el positivismo, el paradigma constructivista y el paradigma espiritual. Desde el punto de vista ontológico, como dije, para el paradigma positivista la realidad es estática, ¿verdad? Está fragmentada, es objetiva, el mundo está dado, el mundo es independiente del observador. Para el paradigma crítico, la realidad es mejorable, está relacionada con valores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género. Para el paradigma constructivista es autorreferencial porque depende del observador, por lo tanto se construye. El hombre viene siendo aquí la medida de todo, pero el paradigma espiritual, la realidad depende del nivel de conciencia del observador. La realidad se convierte en una herramienta de autoconocimiento y de comprensión, de, como una integración compasiva de lo que se aprende de sí mismo
y del mundo. Entonces la realidad depende del nivel de conciencia. Y eso es así. No es lo mismo la realidad de acuerdo con niveles distintos de conciencia. Para el paradigma epistemológico, la relación sujeto y objeto en el positivismo es independiente, ¿m? Es neutra. En el paradigma crítico es interactiva, está orientada al cambio. En el constructivismo también es interactiva y está orientada a aprender. Para el espiritual también es interactiva y está orientada a descubrir, a comprender, a transformar y trascender. El sujeto es también objeto de investigación. ¿M? Y me doy cuenta de que hay concretos datos, data de información cuando el sujeto manifiesta transformación, comprensión y trascendencia. ¿Ok? Bien. Desde el punto de vista epistemológico, el conocimiento, según el positivismo, es dualista, ¿verdad? Es objetivista, es un acto de descubrimiento. Yo descubro el conocimiento. En el paradigma crítico es subjetivista, es un acto de emancipación. Para el constructivismo es significativo, es un acto de aprendizaje desde el contexto social y, y el conocimiento previo. Desde el paradigma espiritual, el conocimiento es transformador, es un acto de expansión del nivel de conciencia, de expansión, de elevación del nivel de conciencia. La idea es que la persona se transforme, que el conocimiento la transforme. El estilo de pensamiento en el paradigma positivista es inductivo, como sabemos, es concreto. En el paradigma crítico es crítico, un estilo de pensamiento crítico. En el constructivismo es intuitivo y abstracto. En el paradigma espiritual, el estilo de pensamiento es intuitivo, es vivencial y es comprensivo. Si no se vivencia, se convierte solamente en un pensamiento abstracto racional. ¿Mm? Racional sin vivencia. Para poderlo vivenciar, que se convierta en comprensión. Ahí estamos hablando del paradigma espiritual. El factor cognitivo predominante en el positivismo son los sentidos, la percepción sensorial, mecanismos de constatación fáctica. Para el paradigma crítico, el factor cognitivo predominante es la razón, la dialéctica de los opuestos. En el constructivismo es la construcción de argumentos a partir de la percepción de la realidad, pero para el paradigma espiritual, el factor cognitivo predominante es la observación consciente de las percepciones y los procesos internos y externos. Es observación consciente, es aprender a observar lo que hay. La metodología en el paradigma epistemológico positivista es experimental, cuasi experimental, mayormente cuantitativa y maneja variables. En el paradigma crítico es dialógica, dialéctica y está enfocada a solucionar problemas. En el constructivismo es hermenéutica dialéctica, ¿sí? También es transformación, busca transformar la realidad, reconstruirla. Y en el paradigma espiritual, la metodología es fenomenológica, introspectiva, vivencial y está centrada en discernir y comprender para transformar. Y esa transformación es evidente, porque si no, si no es evidente, no hay transformación. La transformación es lo que me da, la transformación visible es lo que me da la evidencia, ¿sí? Del cambio. Los criterios de calidad en el positivismo, ya sabemos, validez, fiabilidad, objetividad. En el paradigma crítico es intersubjetividad, validez consensuada
En el constructivismo es intersubjetividad y tiene que ver con eventos que evidencien inclusividad, maduración personal y grupal. Y en el espiritual, el criterio de calidad es la coherencia interna y externa, con lo interno y lo externo. Y tiene que ver con eventos que evidencien integridad, comprensión y transformación individual y grupal. Eso es el criterio de calidad. Por último, el objetivo del investigador en el paradigma epistemológico es, desde el positivismo, generar un saber técnico para poder predecir y controlar el mundo natural y social. En el paradigma crítico es generar conocimiento para liberar, emancipar a las personas, potenciar el cambio. En el constructivismo es interpretar y elaborar modelos. Para el paradigma espiritual, el objetivo del investigador es descubrir y comprender el mundo interior del ser humano, evolucionar en niveles de conciencia y evidenciar la transformación interior y exterior del ser. Aquí estamos hablando de cambios eh, en el mundo interno y cambios en el mundo externo. Estamos hablando de transformación a nivel individual y a nivel social. ¿Mm? Una transformación en conciencia. ¿Qué estudios se pueden abordar desde la epistemología de la espiritualidad? Bueno, aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Estudios sobre autodescubrimiento del ser interior, concienciación de programas, cargas, heridas, emociones limitantes, evidencia de su transformación en las relaciones con nosotros mismos y con el entorno. Otro puede ser prácticas de autoobservación, meditación y sus efectos internos y externos, estudios sobre integridad interior y coherencia, estudios sobre sanación de relaciones, estudios sobre la experiencia de la gratitud, del perdón y la compasión como estado del ser, estudios sobre la práctica del servicio desinteresado como factor de transformación personal y comunitaria, estudios sobre la experiencia mística y sus efectos en lo personal y lo colectivo. Bueno, esos son algunos, hay muchos, podrían hacerse muchísimos más. Se pueden hacer estudios de este tipo en diferentes grupos sociales, en diferentes edades, en la escuela, en ambientes laborales, ¿m? Porque estamos hablando de transformación y la transformación es evidenciable y son estudios, esos son estudios científicos. Como conclusiones podríamos decir que la espiritualidad como cualidad trascendente del ser puede accesarse en la medida en que seamos conscientes de nuestro mundo interno y que podamos abrirnos a explorar todos sus estados y niveles. La cualidad ontológica del ser consciente es la herramienta introspectivo-vivencial que permite no solo descubrir, abrazar e integrar aquello que permanece en el estado inconsciente, sino también trascenderlo, expandirme, conectarme o reconectarme o hacerme consciente de que estamos todos conectados. ¿Ok? Y el paradigma epistemológico espiritual, el conocimiento es válido en tanto pueda evidenciar la transformación interna y externa del sujeto. El estilo de pensamiento intuitivo vivencial requiere de la comprensión, que es la integración compasiva de lo aprendido, para lograr esa transformación. Por último, la búsqueda espiritual ya no es una moda, es una necesidad. Un individuo feliz y realizado solo puede crear un mundo feliz, mientras que un individuo en conflicto multiplicará ese conflicto en su entorno. Esperamos que este estudio sea un aporte significativo que permita abrir los caminos de la ciencia con todas sus herramientas para asumir con seriedad este reto y avanzar hacia un mundo más humano.
Termino con Thich Nhat Hanh diciendo su frase: "Tú eres yo y yo soy tú. Tú cultivas la flor en ti para que yo sea hermoso. Yo transformo la basura en mí para que no tengas que sufrir. Yo te apoyo y tú me apoyas. Yo estoy en este mundo para darte paz. Tú estás en este mundo para darme alegría". Muchísimas gracias. Espero que eh, este estudio nos permita abrir muchos caminos desde la ciencia para el estudio de la espiritualidad. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan todos un feliz día.